Buen día, compañeros. Nosotras vamos a hablar sobre los intercambiadores de calor que vienen siendo los evaporadores. Mi nombre es Alejandra Puente y cuando yo termine continuará mi compañera Mitzi. ¿Qué es? Ok, un evaporador es un intercambiador de calor y si bien, bueno, hay varios tipos. Su función principal es la de mover la energía térmica de una pieza que buscamos enfriar al respectivo líquido o sistema refrigerante de la misma. El evaporador es un sistema que tiene por función la transferencia de energía térmica, realizando dicha transferencia desde el sistema o medio a enfriar hacia un refrigerante. ¿Cómo funcionan? Esto depende del tipo de evaporador. Si se quiere enfriar una pieza o una zona para que no se eleve demasiado la temperatura y funcione correctamente. Y eliminar calor de la zona para sistemas de refrigeración al necesitar eliminar calor del área y así poder enfriar más rápidamente. La misión del evaporador. Hay que saber que el evaporador es el órgano productor de frío de la instalación frigorífica y su misión es absorber el calor del recinto a refrigerar y transmitir este calor al fluido refrigerante. En el evaporador es donde el refrigerante entra en ebullición tras su paso por la válvula de regulación, tomando para hervir el calor del medio en el que se encuentra. Las condiciones que debe cumplir todo el evaporador son seis. Y bueno, hay que saber que para obtener un buen rendimiento, es decir, que se pueda conseguir una buena transmisión del calor en el evaporador, este debe reunir las siguientes condiciones. Presentar el mayor contacto posible en el fluido refrigerante. El fluido refrigerante debe circular por el evaporador con pequeñas pérdidas de carga, separación completa del aceite y además impurezas arrastradas por el fluido. El evaporador que abandona el evaporador debe ser vapor saturado seco. La ausencia total de fugas o de posibilidad de estas, es decir, estanqueidad absoluta. Y por último, construcción sencilla y económica. Las partes básicas de un evaporador. Existen una amplia variedad de evaporadores, pero la gran mayoría de ellos coincide con las siguientes características, que como podemos ver en la imagen, haz de tubos, tubos horizontales, cámara de vapor y podemos ahí ver cómo es que entra la alimentación, el vapor y cómo sale el condensado. Los evaporadores deben trabajar siempre al vacío parcial, pues reduce así su temperatura de ebullición en la cámara de evaporación. Y en la cámara de cada vapor debe haber siempre menos presión que en el anterior, ya que en el primero de ellos siempre menos de la atmósfera. De no ser así, bueno, entonces la evaporación no tendría ningún efecto. ¿Cómo funciona un evaporador? Los evaporadores funcionan mediante el principio de entalpía, el cual se rige con la energía, en este caso que viene siendo la térmica, pasará como fluido sensible del cuerpo en mayor temperatura al de menor, que sería del refrigerante para los evaporadores. El refrigerante pasa súbitamente de su estado líquido, conteniendo en su interior la energía, que es mayor a la del diferencial de entalpía transmitido por la rapidez de su calentamiento. Durante la expansión del refrigerante al estado de vapor, la energía va en aumento, al igual que la presión de vapor generado en el evaporador, y con el paso del tiempo esta presión descenderá a medida que el refrigerante libere suavemente su energía, lo cual conducirá a un descenso de temperatura. Eh, el refrigerante entra a la tubería del evaporador a baja temperatura y a baja presión, como resultado de la expansión que experimenta al pasar a través del dispositivo de control de flujo. Una pequeña porción del refrigerante se evapora debido a la súbita caída de presión, enfriando el líquido restante, así como el propio gas de vaporización súbita. La temperatura del refrigerante
se controla a un valor deseado por debajo de aquel al que se desea enfriar el aire y mediante la selección de equipo apropiado, el uso de dispositivos de control, debido a que el aire se encuentra a una temperatura más elevada a la que debido a que el aire se encuentra a una temperatura más elevada que la del refrigerante, el calor fluye desde este aire a través de la superficie de transferencia de calor del evaporador y así pues hasta llegar al refrigerante. El refrigerante líquido que entra al evaporador está a su temperatura de saturación, que viene siendo ebullición, y por consiguiente hervirá gradualmente a medida que recibe calor del aire al pasar por el evaporador. En la mayoría de estos tipos de evaporadores, el refrigerante ya hirvió en su totalidad al llegar a la salida del evaporador y en muchos casos también puede ser hasta un vapor sobrecalentado, dependiendo de cuánto calor recibe y cuánto refrigerante fluye. Principales aplicaciones de los evaporadores. Los evaporadores son equipos utilizados para reducir el contenido de agua de un determinado líquido, por lo que se puede aplicar para las industrias de alimentos, como puede ser jugos de frutas, jugos de concentrados, café, derivados de maíz y alcohol. Tratamientos de aguas residuales, productos químicos como colorantes, efluentes industriales y sales, productos farmacéuticos como antibióticos, aminoácidos y vitaminas. Y esas son algunas de las aplicaciones que se pueden tener en estos evaporadores. Siguen los tipos de evaporadores y aquí continuará mi compañera Mitzi. A continuación, yo les voy a estar hablando acerca de los diferentes tipos de evaporador. Estos se pueden dividir según la fuente de alimentación del refrigerante, según cómo se hayan construido o si son para enfriamiento de sustancias líquidas. Vamos a iniciar con los tipos de evaporadores según la alimentación del refrigerante. En este caso, tenemos como primer ejemplo a los evaporadores inundados. Estos evaporadores, el refrigerante que se utiliza es en forma líquida, inundando el lugar que contiene el intercambiador a enfriar, aumentando de esta manera la efectividad del proceso, ya que tienen transferencia de calor en toda la superficie. El fluido frigorígeno líquido que llena este evaporador se evapora y el vapor sale en forma de burbujas y asciende por los tubos hasta el depósito alimentador, como lo podemos estar viendo en el diagrama que tenemos del lado derecho en nuestra pantalla. También es importante mencionar las ventajas y desventajas de este tipo de evaporador. Algunas de las ventajas son el ritmo elevado de transmisión de calor, la circulación de menor caudal de fluido frigorígeno por el evaporador, así como la aspiración por el compresor de vapor saturado. En efecto, la superficie interna del evaporador siempre está en contacto con el fluido frigorígeno líquido, lo cual produce una mejora en la transmisión de calor. Pero también se cuenta con algunas desventajas. Estas son carga de fluido frigorígeno elevada en el circuito, dificultades de retorno de aceite al compresor y el elemento de alimentación voluminoso. Es muy importante tener en cuenta tanto las ventajas y las desventajas de cada uno de los diferentes tipos de evaporadores que vamos a estar presentando a continuación. También tenemos los evaporadores sobrealimentados. En este caso, el refrigerante líquido que circula es en exceso a través de un evaporador. En comparación con los evaporadores de expansión directa o seca, ya que el proceso de evaporación del refrigerante, en este caso, sucede mediante su recorrido por una evaporadora, lo cual hace que se encuentre en un punto intermedio con el material a refrigerar. En los evaporadores de expansión seca o directa, la válvula de laminación controla el ritmo de admisión del fluido frigorígeno en el evaporador, de tal forma que todo el líquido se evapora a lo largo de la longitud del evaporador, del cual puede salir en forma de vapor saturado seco o en forma de vapor recalentado. La ventaja fundamental de este tipo de evaporadores es la mayor facilidad de arrastre del aceite que llega hasta él,
Sin embargo, necesitan mayores superficies de intercambio y la pérdida de carga al circular por ellos, mayor cantidad de fluido frigorígeno es más importante que en los inundados. Con este tipo de evaporadores, en el caso de utilizar refrigerantes no miscibles con el aceite o no miscibles en las condiciones del evaporador, deben utilizarse separadores y otros accesorios que aseguren el retorno de aceite al compresor. Ahora vamos a estar viendo los diferentes tipos de evaporadores, pero según su construcción. El primer ejemplo son los evapores aleteados. Estos consisten en serpentines descubiertos realizados en tubos que contienen placas o aletas metálicas que realizan la transferencia de calor para la evaporación. Se ubican en la parte trasera de los refrigerantes. Estos se emplean en aquellos casos en que se dispone de poco espacio. En ese caso, la adición de las aletas al tubo desnudo aumenta la superficie efectiva total del evaporador, lo que da lugar a un aumento del calor transmitido por unidad de longitud del tubo. Aquí también es importante mencionar que los evaporadores de aletas son muy sensibles a la suciedad que se acumula en forma de polvo y pelusa del aire, adhiriéndose a las superficies externas húmedas, lo cual produce una rápida disminución de la velocidad de transmisión de calor. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre los evaporadores de tubo descubierto. Estos son construidos para su uso en tuberías de acero o cobre y su uso es limitado a grandes evaporadores o si se usa amoníaco como refrigerante. Después tenemos a los evaporadores de superficie de placa. Estos se conforman de dos placas asimétricas y acanaladas, soldadas de manera hermética entre ellas. En el espacio entre las dos placas es por donde fluye el refrigerante en estado gaseoso. Este sistema es muy utilizado en frigoríficos domésticos con formado el congelador. También se usa el formado por placas de mayor tamaño en armarios conservadores o en expositores industriales formando el propio armario de almacenamiento. Y pues bueno, como la tercera parte o la tercera clasificación de los tipos de evaporadores, tenemos a los evaporadores para enfriar. El primer ejemplo, pues son los evaporadores para enfriamiento de sólidos. En este tipo de enfriamiento de sólidos únicamente se emplean evaporadores de placas que toman el calor de la materia a enfriar por conducción. La razón de emplear este tipo de evaporadores es que se presentan bien a modelar su forma en concordancia con la de la superficie exterior del objeto a enfriar, aumentando al máximo el contacto entre ambos y evitando en lo posible la formación de zonas de superficie separadas que disminuyen el intercambio térmico entre el material a enfriar y el fluido frigorígeno. También tenemos los evaporadores para enfriamiento de gases. Su aplicación más importante de este tipo de evaporadores es el enfriamiento del aire en cámaras frigoríficas y en climatización. También podemos destacar que en este tipo de enfriamiento de gases existen dos subtipos fundamentales. Tenemos lo que viene siendo los de convección natural y los de convección forzada. Los de convección natural se utilizan en refrigeradores domésticos, vitrinas de exposición de productos refrigerados, cuartos de almacenamientos grandes y en general en aquellas aplicaciones en que se desean bajas velocidades de aire y una deshidratación mínima del producto. En evaporadores pequeños se usan frecuentemente deflectores para asegurar una buena circulación del aire y el aislamiento se coloca para evitar condensaciones que goten sobre el producto almacenado. Muy importante la circulación de aire en el caso de estos evaporadores, ya que se ve muy influenciada por la forma de tamaño y localización del evaporador. Ahora tenemos a los evaporadores de convección forzada. Estos están formados por tubos aleteados dentro de una cámara metálica y con uno o varios ventiladores para conseguir una circulación forzada del aire. La formación de escarcha reduce la capacidad de un evaporador de convección forzada, por lo cual, cuando el aire se enfríe por debajo de 1 grado centígrado, se debe emplear un sistema de descarche automático. Algunas ventajas que tenemos de este tipo de evaporador de convección forzada son los coeficientes de transferencia de calor elevado, la circulación positiva y la libertad relativa de ensuciamiento. Pero también tenemos desventajas como lo es el costo elevado, la energía necesaria para la bomba de circulación,
y el tiempo de residencia o retención relativa, pues también tenemos que es muy alto. Tenemos también como otro ejemplo los evaporadores para enfriamiento de líquidos. Aquí existe una serie de evaporadores para enfriamiento de líquidos como lo son el enfriador acorazado, el enfriador de serpentín, también el de doble tubo, el Bodelot y el enfriador de tipo tanque. Vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos. El enfriador acorazado, aquí ellos son evaporadores de expansión seca o de tipo inundado. Poseen un tanque de acero que contiene el líquido por el que va a circular el refrigerante. Fuera de este tanque pasa el líquido a enfriar. También tenemos el enfriador de serpentín y caso, es de tubo liso y se instala en el centro o costado de tanques de acero, lugar donde se coloca el líquido a enfriar mediante un serpentín y se regula la evaporación del refrigerante y la temperatura del líquido a enfriar. Este tipo de enfriador también se utiliza en refrigeradores. Tenemos el enfriador de doble tubo. Al igual que el anterior, también posee un serpentín, pero con este se enfría el líquido mediante la transferencia de calor entre refrigerante y líquido. Ahora tenemos el enfriador Bodelot, utilizado para enfriar líquidos a nivel industrial debido a su tamaño, ya que es similar en funcionamiento de tipo tanque. Y por último, pero menos importante, tenemos el enfriador de tipo tanque. Se instalan en el interior de tanques donde se pondrá el líquido a refrigerar y consisten en tubos desnudos de metal. Dentro de ellos fluye el refrigerante y de esa manera se transmite la temperatura de un fluido a otro. Como hemos visto a lo largo de esta presentación, pues los evaporadores se encuentran en todos los sistemas de refrigeración, como neveras, equipos de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, etc. Su diseño, tamaño y capacidad depende de su aplicación y carga térmica de cada uso. Los evaporadores son de alta importancia en las industrias, ofrecen muchos usos, pero siendo el enfriamiento de ambientes es el más usado en estos tipos de sistemas. Como vimos, existen evaporadores para distintas aplicaciones en los rubros de las industrias de todo tipo, en las cuales se requiere este tipo de sistemas que varían según los casos, donde las diferencias se notan en los materiales utilizados, los tubos, cantidad de tubos, placas, alimentación, diseño de transportes, accesorios y los refrigerantes requeridos. Se debe optar por un evaporador específico para cada situación para así obtener resultados más eficientes. Esperamos que les haya agradado toda esta información y que hayan aprendido y adquirido sobre los diferentes tipos de evaporadores, sus características, su uso, ventajas y desventajas. Muchas gracias.